iniciar el curso de farmacología clínica aplicada llevado a cabo por la institución IPEC Salud y el Colegio Clínico Farmacéutico de Lambayeque. El tema es estrategias modernas para mejor adherencia farmacoterapéutica en enfermedades crónicas como son diabetes mellitus, hipertensión arterial y la dislipidemia. Entonces vamos a tener básicamente cuáles son aquellas estrategias que nos van a permitir mejorar la adherencia en el paciente. Que básicamente nosotros sabemos que las enfermedades crónicas como diabetes, mellitus, hipertensión arterial y la dislipidemia están en crecimiento en los países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces vamos a comentar ciertas estrategias que nos permitan mejorar el autocuidado del paciente, el empoderamiento del paciente. Entonces vamos a comenzar con la primera estrategia técnica. Bien, hay un conjunto de estrategias que nos van a permitir mejorar la adherencia. Dentro de ellas tenemos las técnicas. Entonces para ello decimos mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemia. O sea, ¿qué estrategias técnicas podemos tener para encaminar al paciente crónico con las enfermedades en mención hacia una mejora? Entonces para ello, dentro de las estrategias técnicas tenemos 4 estrategias claves. 1 es la simplificación del régimen, 2 la dosis menos frecuente, 3 la formulación de liberación controlada y 4 la combinación de fármacos. Explicaremos cada una de ellas para poder adentrarnos e introducirnos en el temario en mención. ¿Cómo simplificación del régimen me puede valer para una estrategia técnica para permitir la adherencia al paciente con enfermedad crónica? Entonces, ¿a qué se refiere la simplificación del régimen? Nosotros tenemos un conjunto de pacientes, ¿sí?, por ejemplo con diabetes mellitus, que tiene un régimen establecido. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene glibenclamida cada 8 horas, tiene metformina cada 24 horas, tiene aspirina de 100 miligramos después del almuerzo como antiagregante plaquetario, tiene sus vitaminas después del almuerzo, tiene su enalapril en ayunas en las mañanas antes del desayuno y a las 8 de la mañana antes de la cena. Estamos teniendo un paciente con un conjunto de medicamentos como son enalapril, metformina, glibenclamida, las vitaminas y tenemos la aspirina, el cardioprotector. Es complejo para el paciente diabético tener que lidiar y consumir todos ellos muchas veces, y nos damos cuenta cuando llega el control al mes, a los 2 meses o a los 3 meses encontramos valores que están por sobre los límites normales. Entonces la simplificación del régimen está en base a la eficacia de la medicación. Si nosotros observamos, si se observa, por ejemplo, ya con análisis de laboratorios, con análisis clínicos, con análisis bioquímicos, se observa que los niveles de glicemia están dentro de los niveles adecuados, dentro de los niveles controlados. Entonces, de repente, el tener glibenclamida cada 8 horas puede bajar a cada 12 horas o a cada 24 horas. En combinación con la metformina va a permitir sinergizar, potenciar el efecto antidiabético. Uno es hipoglicemiante, como son las sulfonilurias, la glibenclamida, y el segundo la metformina, que es un antihiperglicemiante. Todos ellos van a sinergizar, ¿para qué? Para que se reduzcan los niveles de glicemia en ayunas y los postprandiales. Entonces, la simplificación del régimen viene el disminuir el número de medicaciones que tengan la misma eficacia que el régimen establecido. Si yo tengo 5 medicamentos, pero observando que en el análisis puede haber 3 medicamentos necesarios y con ellos se tiene la misma eficacia, la misma seguridad, la misma conveniencia que los 5 medicamentos, se puede simplificar. Se debe simplificar. Ahí tiene que intervenir el químico farmacéutico mediante el seguimiento farmacoterapéutico, donde tiene que aplicar básicamente estrategias de necesidad, si es o no necesario tal medicación o tal medicamento para coberturar la enfermedad en mención. De repente los 5 medicamentos solamente son 3 los necesarios para coberturar la eficacia establecida. Entonces, para ello, el químico farmacéutico tiene que tener un papel gravitante importantísimo en esta metodología, en este proceso de autocuidado, de empoderamiento, de eficacia, de seguridad y conveniencia de la medicación. ¿Es necesario?
el régimen de 5 medicamentos o puede reducirse o simplificarse el régimen en áreas de mejorar la adherencia. Es mejor tener una adherencia a 3 medicamentos que a 5 medicamentos. Entonces, pero para ello no es simplemente simplificar, sino que es evaluar la eficacia, evaluar la seguridad, evaluar la necesidad, evaluar la conveniencia. Y para ello el químico farmacéutico está encaminado, se le enseña a desarrollar los seguimientos farmacoterapéuticos, ya sea comunitarios como hospitalarios, en área de simplificar el régimen, pero no es simplificar por simplificar, sino aplicar una evidencia que permita observar que tal medicación no es necesaria o que la otra sí es necesaria. Entonces, esto nos permite simplificar. Por ejemplo, hay medicaciones donde tenemos el enalapril con hidroclorotiazida en un paciente diabético, y cuando observamos la presión arterial ya está por sobre los 13,8, sobre los 12,8 o los 12,8. Entonces, muchas veces es complejo al paciente poder tomar su hidroclorotiazida, su enalapril en la mañana, su enalapril en la noche, su antidiabético en la mañana, su antidiabético en la tarde, su cardioprotector en la tarde. Entonces, todo ese régimen puede ser simplificado, reducido, disminuido. Si aunamos a ello, en el otro ejemplo, que ese mismo paciente diabético tenga un fármaco hipolipemiante como la atorvastatina de 10 miligramos o 20 miligramos en la noche, después de la cena, entonces ya tenemos 6 medicamentos y es mucho más complicado que él pueda acordarse, pueda adherirse. Entonces, para ello tiene que cumplir una función gravitante el equipo de salud, encaminado por el médico, por el químico farmacéutico también, porque él es el que tiene que poner en marcha la estrategia del seguimiento farmacoterapéutico para ver si es o no necesario el régimen establecido. Para ello tiene que comenzar a diseñar un conjunto de estrategias técnicas como la simplificación del régimen, pero en base a una evidencia científica que contraste con los análisis bioquímicos, clínicos o microbiológicos. La segunda estrategia muy importante es la dosis menos frecuente. Nosotros sabemos que los intervalos posológicos son en relación al tiempo de vida media, parámetro farmacocinético muy importante y clave. Entonces, para ello nosotros tenemos, por ejemplo, un medicamento que es cada 6 horas. Interesante, cada 6 horas o cada 8 horas. Entonces, el que el paciente tenga que tomar mañana, tarde y noche es diferente a que tenga que tomar una sola vez al día. Entonces, para ello, estamos hablando con los intervalos posológicos. ¿Qué es lo que tiene que ver el químico farmacéutico aquí? Lo que tiene que observar bien firme y objetivamente y en base a una evidencia es analizar la farmacocinética de esta medicación en el paciente en mención, el paciente específico. Si hablamos de un paciente geriátrico de 70 años, un paciente geriátrico delgado, y tenemos un medicamento que su tiempo de vida media está en relación a la función renal, ya que es un medicamento que se excreta principalmente por la vía renal, entonces puede ser que ese medicamento su tiempo de vida media se esté alargando, y al alargarse tal vez puede reducir. Si es un medicamento que su tiempo de vida media va a ser de cada 6 horas, pero observamos que en un paciente geriátrico con bajo nivel de proteína, donde los receptores ya no son los mismos, donde la tasa de filtración glomerular ya no es la misma, donde la secreción tubular ya cambió, entonces puede ser que este medicamento ya no tenga su tiempo de vida media de 6 horas, sino de 8, de 10 o de 12. Y ahí el paciente ya no lo puede consumir cada 6 horas, sino tendrá que ser cada 12 o cada 8 horas. ¿Qué estamos haciendo? Disminuyendo la dosis, son menos frecuentes, o sea, los intervalos posológicos entre medicamentos cada vez se alargan más, pero para ello necesitamos nosotros conocer, muy importante, los perfiles cinéticos de los medicamentos. 2, conocer la casística de cada paciente según su comorbilidad y unir las dos, como el paciente específico en sus comorbilidades con el medicamento y el paciente, cómo se va a desempeñar la acción, la cinética y la dinámica en este paciente por parte del medicamento. Entonces, eso es importante. El químico farmacéutico tiene que poner en marcha sus conocimientos para poder observar. Hay muchos medicamentos que se secretan por la vía renal
y el paciente geriátrico de repente tiene una comorbilidad de enfermedad renal terminal, entonces los intervalos posológicos cada vez se van alargando más para evitar un daño renal mayor. La tercera, muy importante, es la formulación de liberación prolongada, que es una liberación convencional y controlada. De repente hay medicamentos que son de liberación convencional, se liberan por completo 6 horas, ya está liberado completamente. Entonces esto nos amerita que tiene que ser 4 veces al día la prescripción médica. Pero para ello surgen los medicamentos de liberación controlada. Tenemos de la sulfonilurea, las bilbonidas, que pueden estar bajo la forma farmacéutica de cápsula, tableta o comprimido, bajo una liberación controlada. Quiere decir que va a ir entregando el principio activo lentamente, y en comparación al convencional, que libera todo en 6 horas, ese de repente lo libere en 12 horas, en 18 horas o en 24 horas. Eso nos permite que el paciente solamente tome una sola medicación a lo largo del día, o 2 a lo largo del día, pero cada vez menor a una liberación convencional que se libera rápidamente, mientras que el controlado, si bien es cierto, va liberando lentamente cada parte del principio activo, su efecto es más sostenido a lo largo del tiempo. Entonces beneficiamos la eficacia, la seguridad y la conveniencia del medicamento de liberación controlada. Y el tercero es la combinación de fármacos. Eso es muy importante porque, como les digo, glibenclamida más metformina, los dos juntos pueden formar un medicamento combinado que está en la parte comercial. Pero si se consume uno individualmente y el otro también individualmente, entonces el paciente tiene que estar tomando antes del desayuno, media hora antes, su glibenclamida. Posterior a ello, tiene que estar tomando su metformina. En el almuerzo, media hora antes del almuerzo, su glibenclamida. Después del almuerzo, su metformina. En la cena, antes de la cena, media hora antes, su glibenclamida. Y posteriormente, su metformina. Entonces, este dio esos 6 medicaciones que, en comparación, si ya viene combinado, es mucho mejor la conveniencia, es mucho mejor la tolerabilidad del fármaco. Entonces, la estrategia de tener fármacos combinados nos permite adherir mejor al paciente diabético, hipertenso, dislipidémico, entre otros. Entonces, estas son las estrategias técnicas que podemos implementar para de esta forma adherir al paciente crónico. Simplificación del régimen, disminución de las dosis menos frecuentes, fórmulas de liberación controlada y combinación de fármacos. 4 estrategias muy importantes para adherir al paciente técnicamente. En la simplificación del régimen, como podemos observar aquí en los ejemplos, sí, podemos observar, ¿no? Acá estamos observando la simplificación de los regímenes, como nos explicó en los ejemplos, ¿no? Según 6 medicaciones, 5 medicaciones. Mediante la evidencia hay que observar si es que 1, 2 de ellos o 3 de ellos ya no son necesarios. Tenemos que aplicar acá el seguimiento farmacoterapéutico individualizado. La dosis menos frecuente es importante, tenemos que hablar los tiempos de vida media. Y estas son las fórmulas de liberación controlada, son muy importantes para poder tener un efecto más sostenido, ¿sí? Con menos reacciones adversas, más conveniente, más tolerable, y evitar consumir un mayor número de medicamentos a lo largo del día. ¿Cuáles son las principales causas de incumplimiento abordables mediante las estrategias técnicas? Yo tengo mi estrategia técnica y yo debo aplicarlas en tales causas que están generando el incumplimiento. Vamos a ver cuáles son esas causas que pueden ser abordables para esta estrategia técnica. La primera de ellas son las farmacocinéticas. Es una de las principales causas, las farmacocinéticas. Y para ello, por ejemplo, el paciente está tomando un medicamento que es cada 8 horas, pero es un paciente geriátrico, es un paciente con bajo nivel de proteínas. Entonces, si tiene un nivel bajo de proteínas y estamos viendo que es un medicamento con alta unión a proteínas plasmáticas, entonces, básicamente, si es un medicamento con alta unión a proteínas plasmáticas y tenemos bajo proteínas, entonces quiere decir que va a haber mayor cantidad de fármaco libre. Y al haber mayor cantidad de fármaco libre, quiere decir que va a haber mayor efecto. Pero este efecto puede ser tan alto que nos puede llevar a una toxicidad o una inseguridad. Entonces, ante generar una inseguridad, por ejemplo, el paciente
está tomando su glipizida o su glipiridina, que es una sulfonilurea de alta unión a proteínas plasmáticas, pero es un paciente con bajo nivel de proteínas y está frente a un medicamento de alta unión a proteínas mayor al 95%, entonces, ¿qué quiere decir? Debe haber mayor fracción libre. Oye, mayor fracción libre que va a ejercer un efecto hipoglicemiante. Pero eso se puede convertir en una reacción adversa, la hipoglicemia, cuando baja 60 a 50 miligramos por decilitro. Entonces el paciente va a experimentar sudoración, cefalea, malestar, náuseas, vómitos, sudoración fría. Entonces el paciente va a caer en reacciones adversas. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Que el paciente cada vez más le agarra realmente algún tipo de temor, algún tipo de represión, y de esta forma comience a desvincularse la adherencia al tratamiento farmacológico. Entonces, por eso es importante saber la cinética. El químico farmacéutico tiene que estar entrenado en la farmacocinética. Las sulfonilurias se caracterizan por tener alta unión a proteínas plasmáticas. Observo a mi paciente con baja unión a proteínas plasmáticas, entonces se tienen que ver las redosificaciones, los intervalos posológicos más amplios, para que de esta forma evitemos la hipoglicemia, que es la principal RAMS de las sulfonilurias. Igualmente pasa con los tiempos de vida media. Medicamentos con tiempo de vida media que dependen o que son netamente excretados por la vía renal, entonces quiere decir que estos medicamentos tienen que ser básicamente la indicación tiene que ampliar su intervalo posológico, porque si no se va a crear una acumulación del medicamento en el organismo, porque se excreta principalmente por la vía renal y no se está teniendo en cuenta los intervalos posológicos, lo que va a generar es una acumulación del medicamento en el organismo. Así como también conocemos las farmacocinéticas, que son importantísimas, tenemos las farmacodinámicas. Claro, nosotros sabemos que el paciente geriátrico ya no tiene la misma cantidad de receptores, la sensibilidad ya no es la misma, la especificidad ya no es la misma y la selectividad tampoco. Entonces es importante tener en consideración las farmacodinámicas. Por ejemplo, el paciente geriátrico tiene el receptor GABA-A sensibilizado. Si un paciente joven toma 10 miligramos o 0.5 de alprazolam y el paciente geriátrico 0.5, a la mañana siguiente el paciente joven se levanta lúcido, coordina bien sus movimientos, se levanta y agarra dormir 8 horas muy bien, mientras que si vamos al paciente geriátrico se levanta después de 10-12 horas con dolor de cabeza, irritable, con mareos, con ataxia. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es tomar la misma medicación, pero en el paciente geriátrico el número de receptores es mayor, quiere decir que hay una mayor sensibilidad. Por lo tanto, tiene que haber una reducción de dosis en este paciente. Entonces, hay una mayor sensibilidad de los receptores en el paciente geriátrico de ciertos grupos medicamentosos. Entonces, la farmacodinámica es muy importante. En un paciente geriátrico hay que observar que ya no es la misma característica constitución del receptor. Luego tenemos características organolépticas. Sí, hay medicamentos, por ejemplo, que son amargos, y eso crea básicamente un cambio o altera el gusto. Entonces el paciente ya prefiere no tomarlo, entonces ya no lo toma por ese mal sabor, por ese mal olor, o porque le genera algún tipo de malestar gastrointestinal. Entonces, las características organolépticas también es propio del químico farmacéutico, y tiene que observar, a ver, el enalapril, preguntarle, ¿el enalapril que está consumiendo le amarga la boca, le genera eruptos, le genera sequedad bucal, le cambia el gusto? Entonces, todo ello tiene que conversarse, dialogarse, en aras de mejorar la adherencia. Entonces aquí, mediante esas estrategias que hemos conversado, como los intervalos posológicos, la liberación controlada, la forma farmacéutica, eso batallar aquí, que es muy importantísimo. Y la forma farmacéutica, que es muy importante, las tabletas, los comprimidos, por ejemplo, las grajeas, las cápsulas son importantísimas también, porque hay forma farmacéutica que no le sientan bien a un paciente y tiene que cambiarse por otra que le asiente mejor. Entonces, estas son las principales causas de incumplimiento en un paciente crónico: las farmacocinéticas, las farmacodinámicas, las características organolépticas y la forma farmacéutica.
Entonces, lo anterior era en base a la característica de la medicación. Por eso aquí tenemos que hablar mucho los químicos farmacéuticos. La característica de la medicación es una causa de incumplimiento que puede ser abordable por la estrategia técnica. Y nosotros manejamos esas materias. Tenemos que hacer hincapié en ellas. Lo segundo es la complejidad del régimen. Hemos conversado que un régimen complejo es muy complicado, vale la redundancia, de poder ser llevado a cabo por un paciente geriátrico que vive solo o que vive con familia, donde la familia no está comprometida con su salud, con su tratamiento. Entonces, para ello tenemos la complejidad del régimen. Y lo vamos a desmenuzar. Cuando decimos complejidad del régimen, nos estamos refiriendo a la politerapia. La politerapia nosotros la entendemos como el esquema farmacológico que tiene más de 5 medicamentos en un paciente crónico. Y lo observamos. El paciente hipertenso, diabético y tiene hipercolesterolemia. Toma losartán, 7 de la mañana, 7 de la noche. Toma su hidroclorotiazida a las 10 de la mañana. Toma su metformina más glucosamina, toma en la tarde. Toma su aspirina de zinc en la tarde. Toma su hipolipemiante a las 10 de la noche. Entonces estamos hablando de más de 5 medicamentos. Si aunado a ello de repente tiene otro medicamento como el amlodipino que está tomando por algún tipo de presión que es resistente, entonces estamos hablando de una politerapia. Entonces las politerapias aquí nos pueden conllevar uno a los olvidos definitivamente. Un paciente cuando consume más de 5 medicamentos, prácticamente este paciente tiende a olvidar 1, 2 o 3 medicamentos o cualquiera de ellos en la pauta indicada por el médico. Entonces cuando el paciente llega al mes, de repente ya no llega con los objetivos de la glicemia en ayunas y postprandial, no llega con los objetivos de la hemoglobina glicosilada menor a 6.5, no llega con los niveles de colesterol total menor a 200 miligramos por decilitros, tiene colesterol HDL, LDL menor a 100, no llega con los objetivos establecidos. Entonces ahí tenemos un problema, la politerapia. Entonces para ello acá tiene que trabajar mucho el químico farmacéutico en unión con el médico. ¿Qué terapias, qué esquemas son necesarios? Tiene que aplicar su seguimiento farmacoterapéutico. Un seguimiento farmacoterapéutico, sí, en base a la casuística nacional. Y si es hospitalario o si es comunitario. Pero acá él tiene que aplicar sus conocimientos para ver la necesidad del medicamento. Si eso no es necesario, si están cumpliendo la eficacia esperada o si es efectivo, esa es la palabra, efectivo. Si están generando la seguridad, de repente el tener glibenclamida cada 8 horas ayuda a reducir los niveles de glicemia, cumple con el objetivo, pero un momento, observamos el peso, ha subido 10 kilos, al subir 10 kilogramos le va a subir los niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces estamos viendo la efectividad, pero estamos viendo una inseguridad. Entonces eso hace consigo de que se haga un cambio a esa politerapia, a ese esquema. Entonces las politerapias son importantísimas también, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son necesarias. Si se puede reducir, en buena hora. Ahora, otro aspecto importante es de que las politerapias nos conllevan a un problema de gastritis o ulceración. Entonces para ello también tiene que estar inmerso un fármaco protector de la mucosa gástrica, un fármaco que haga frente a las úlceras pépticas. Otro, la pauta posológica compleja, es decir, cada 6 horas, cada 4 horas, es complejo para un paciente geriátrico. Por eso habíamos dicho que el intervalo posológico tiene que ser extendido, pero para eso el químico farmacéutico tiene que trabajar de la mano del especialista, del médico, y poder ver cuáles son los tiempos de vida media de los fármacos y qué alternativa tenemos. De repente el fármaco indicado por el médico es cada 6 horas, pero hay una alternativa que va a tener la misma efectividad, la misma seguridad, la misma conveniencia, pero cada 12 horas es mucho mejor. Pero para eso el químico farmacéutico tiene que lecturar, estar a la vanguardia con la evidencia para poder hacer frente a la pauta posológica compleja. La duración del tratamiento, hay tratamientos que duran 7, 14, 21 meses, entonces es importantísimo, porque esa estrategia técnica nos permite también
abordar en la duración del tratamiento para que se cumpla el objetivo farmacológico. El siguiente punto es las enfermedades crónicas. Es muy cierto. Esta es otra de las causas que permiten la deserción, el incumplimiento. Las principales enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y la dislipidemia generan esos problemas de falta de adherencia. Entonces, en primer lugar, tenemos 3 enfermedades que los tratamientos son de por vida. 1. Segundo, es costoso. Los tratamientos son costosos, por supuesto, porque va a ser para toda la vida. Otros aspectos importantes son el estado emocional que generan estas enfermedades crónicas en los pacientes. Por ejemplo, el nivel inmunológico está bajo, por lo tanto son pacientes más ansiosos, pacientes que se pueden deprimir rápidamente. Entonces es importante acá abordar ese aspecto de una enfermedad crónica. Un paciente diabético, cuando le dicen por primera vez que es diabético, valga la redundancia, entre un estado de desesperación, de ansiedad, algún problema en especial. Entonces esto hace que su nivel inmunológico se reduzca, disminuya. Entonces es un paciente más susceptible a las enfermedades agudas y crónicas. Entonces, tanto diabetes, hipertensión y dislipidemia pueden generar incumplimientos, sí, porque es complejo el abordaje propio del paciente. Es complejo llevar solo la enfermedad si no hay un apoyo de la familia. Acá tiene que haber apoyo de la familia, apoyo de la sociedad, apoyo del equipo de salud y sobre todo apoyo de él mismo. Entonces, las enfermedades crónicas sí nos pueden conllevar a estos problemas que estamos comentando.